Nos encontramos en la Iglesia Bautista Reformada de North Bergen y con nosotros se encuentra el pastor José Antonio Arias de la Iglesia Cristiana Evangélica de la Gracia, localizada en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España. Pastor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, por estar este rato aquí hablando de un tema tan importante como es la literatura y los libros cristianos en el ministerio de un pastor. Así es, pastor. Hemos estado invitando a varios pastores y les hemos estado haciendo la misma pregunta. Y queremos saber su perspectiva en cuanto a la importancia, el rol que tienen los libros cristianos en la vida y el ministerio de un pastor. Para considerar esto, podríamos mirar la Biblia y la experiencia en la vida cristiana de un pastor, ¿no? Nos encontramos en la Biblia como se habla de que los pastores tienen que dedicarse en Hechos capítulo 6 a la oración y al ministerio de la palabra. Claro, para dedicarse al ministerio de la palabra, la pregunta, ¿qué lugar tienen los libros en esto? El apóstol Pablo, cuando estaba encarcelado en la última etapa ya de su vida, él le pidió a Timoteo, allí que cuando pasase por Troas, que le trajese los libros y los pergaminos, ¿no? Ahí tenemos a este hombre, ¿no? Al apóstol, el gran apóstol Pablo, que había incluso ascendido al tercer cielo. Él necesitaba y quería seguir escudriñando. Parte de eso podría ser las Escrituras. No sabemos exactamente a qué libro se refiere, pero él quería seguir estudiando las Escrituras y seguir consultando literatura que él había dejado allí en Troas, ¿no? Porque nosotros los pastores no estamos esperando una revelación para poder hablar después al pueblo de Dios como hacían los profetas siempre y los apóstoles en ciertos momentos. Nosotros no esperamos una revelación del cielo para darle el mensaje de Dios al pueblo de Dios, a la iglesia. Nosotros tenemos que considerar las Escrituras. Nosotros tenemos que abrir las Escrituras, como decía aquellos que iban de Emmaús cuando hablando con el Señor Jesús, cuando ellos dicen, no ardía nuestro corazón cuando abría las Escrituras. No es literalmente abrir, porque Jesús a lo mejor ni llevaba un libro ahí, sino que daba el entendimiento de lo que las Escrituras quieren decir. Llegar a la mente de Cristo a través de las Escrituras. El asunto es cómo nosotros podemos llegar a ese punto, ¿no?, de abrir las Escrituras. Necesitamos ayuda, ayudas que nos puedan servir para escudriñar, para entender, para conocer qué es lo que de Dios se nos está diciendo ahí, cuál es el mensaje de Dios ahí. Nosotros, leyendo solamente las Escrituras, podemos quedarnos a un nivel muy, muy simple. Superficial. Sí, entonces necesitamos profundizar en eso, ¿no? Y porque en las Escrituras hay tanto leche como alimento sólido. Si nosotros nos quedamos con nuestros propios recursos, bueno, hay quienes tienen más o menos, pero quizás nos quedemos en la leche. ¿Cómo llegamos al alimento sólido que también el pueblo de Dios necesita? Nosotros mismos necesitamos ayuda para desentrañar esos misterios que Dios nos ha dado en las Escrituras. Nosotros necesitamos herramientas, porque el asunto de los libros cristianos no es como una fuente aparte de las Sagradas Escrituras. Tenemos las Sagradas Escrituras por un lado y después los libros cristianos por otro lado. No tenemos que considerar los libros cristianos como una herramienta
para adentrarnos en las enseñanzas de las Escrituras. Es la que los libros nos pueden ir dando una visión, enseñando lo que es la hermenéutica, cómo interpretar las Escrituras. Necesitamos esa ayuda, ¿no? Recuerdan al eunuco, ¿no? Cuando iba, que le preguntó Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, pero si alguien no me explica, ¿cómo ese alguien me explica para entender? Bueno, yo oro a Dios, sí, oramos a Dios, pero Dios ha dado maestros a la iglesia. Entonces, este eunuco necesitaba a alguien que le explicase para poder entender y llegar al sentido de ese texto. Yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros. Yo necesito que me expliquen, y sé que Dios ha dado maestros a la iglesia a quienes yo tengo que oír y de quien yo tengo que aprender. Entonces, como decía antes, los libros no son como otra fuente. Tenemos la Biblia y tenemos otros libros cristianos. No, los libros son la herramienta que me ayuda a trabajar sobre la Biblia. O sea, la literatura cristiana está sometida a la palabra de Dios y me ayuda a desentrañar las cosas que hay ahí recogidas, ¿no? Sí. Es interesante, pastor, que usted habla de que la Biblia tiene tanto leche como alimento sólido. Sí. Y entonces me hace pensar en el hecho de que el pastor debe alimentarse él lo mejor posible para poder dar entonces a las ovejas de Cristo pues un buen alimento sólido, adecuado para ellos. Sí, exactamente, ¿no? Y él tiene que estar convencido que necesita ser enseñado para poder él tener esas herramientas mentales y poder sacar de ahí. Yo cuando empecé, permítame que le diga esto, por favor. Yo cuando empecé a leer las Escrituras seriamente después de haberme convertido al Señor, que Él por su gracia me llamó, yo tenía necesidad de interés, pero yo no quería como seguir corrientes de hombres. Yo no quería ser inducidos por opiniones de hombres que yo pensaba que a través de los libros me iba a quedar como de esta forma condicionado por esos hombres a la hora de leer las Escrituras para seguir lo que ellos dicen acerca de. Entonces yo quería leer las Escrituras, solo las Escrituras, para que Dios fuese el único que me enseñase a mí a través de las Escrituras. Y bueno, así estuve yo un tiempo y me metí en una buena depresión, porque yo llegué a puntos en donde veía contradicciones en la Biblia y no sabía cómo salir de ahí. No sabía cómo, bueno, ¿y ahora qué hago? Llegué en cierto momento a tener temor de leer ciertas partes de la Biblia, ciertos textos de la Biblia, porque me eran tan... Y yo sabía que era la palabra de Dios, pero no sabía qué hacer con eso. No sabía cómo explicarlo, porque yo no me quería contaminar con nadie, sino, pero claro, yo estaba abandonado a mis propios recursos. Mi propia mente, que tiene su marca de pecado, era la que estaba manejando todas estas cosas. Y llegué a un libro que me empezó a dar las claves para entender todo eso. Y yo llegué a la conclusión, yo necesito que me enseñen. Porque claro, yo no quiero que nadie me contamine, pero es que yo ya estoy contaminado para leer las Escrituras. Pero hay otros hombres a quienes Dios ha enseñado, hombres probados a través de los años, que han ido interpretando bien las Escrituras y son una fuente de información para nosotros, que nos ceden, como he dicho, las herramientas y las ideas adecuadas para después ir a las Escrituras, ¿no? Y esa fue un momento muy delicado, muy negro para mi vida, pero entendí, yo necesito lo mismo que aquel eunuco, que me enseñen a entender lo que las Escrituras tienen. Y desde ahí, pues bueno, he estado siempre buscando y orando al Señor
para tener buenos libros en las manos que me ayuden al ministerio, a la predicación. Wow, pastor, es una tremenda historia la que nos ha compartido. Y pienso en tantos pastores que están viviendo esa misma realidad hoy día. Que por no seguir hombres no quieren leer libros pensando que Dios les va a dar solamente por las Escrituras. Pero es que tenemos muchas cosas que saber para poder llegar y entender las Escrituras en el sentido de lo que el autor quería escribir. Tenemos que analizar el texto por su contexto. Tenemos que analizar el contexto histórico. Tenemos que mirar también una exégesis de las palabras. Tenemos que saber un poco de teología para saber por dónde va ese texto y qué aporta en cuanto a la teología. Todo eso son elementos que tienen que estar jugando en mi mente para llegar a la mente de Dios, lo que ahí nos dice en su palabra, ¿no? Es lo que es la hermenéutica, ¿no? Que eso de forma natural, sí, la leche podemos asimilarla, ¿no? Los conceptos básicos de lo que es el Evangelio, pues todo el mundo sabe eso, hasta los niños, pero hay muchas más cosas. Y la iglesia y los hombres de Dios y nosotros, los pastores, necesitamos consolidarnos en la fe, ¿no? Así es. Y existen buenos libros y existen recursos disponibles para poder ser utilizados, pero en cierto modo no nos sirven de nada si no tenemos un buen hábito de lectura que nos lleve a tomar ese alimento sólido y extraer de él esos nutrientes que necesitamos para luego poder traerlos a la iglesia como pastores y nosotros mismos, los miembros regulares de la iglesia, también poder nutrirnos también de ese conocimiento de las Escrituras. Pastor, en su experiencia, ¿qué le ha ayudado? ¿Qué disciplinas ha podido usted desarrollar para poder tener un buen hábito de lectura y poder entonces tomar el mayor provecho de libros cristianos? Lo que yo le conté antes en cuanto a esta vivencia de caer en una fuerte depresión por querer interpretar yo por mí mismo sin ninguna contaminación de alrededor, eso marcó mucho mi vida. Eso fue en el principio, fue antes de ser pastor, antes de llegar, antes de plantearme lo que era ministrar la palabra en una iglesia, ¿no? En mi deseo de conocer más las Escrituras, eso marcó tremendamente en mi vida el que yo supiese, ¿no?, continuamente que necesito ser enseñado para poder dar alguna enseñanza a otros, ¿no? Esto ha estado constantemente en mi mente, en mi corazón. Yo también he estado pidiendo al Señor que Dios no me deje, que Dios me ayude a tener una inquietud, un deseo, renovar mis ganas, mi anhelo de seguir buscando, de seguir leyendo. Y por otro lado también pedirle a Dios, he estado pidiéndole a Dios que me guíe a buenos libros, porque a veces llega un buen libro a mis manos, pero no es el momento, ¿no? La dependencia de que el Señor, en el Señor, para que Él me vaya guiando en cuanto a esto, esos libros que providencialmente aparecen en mis manos. Y oye, qué bueno leer esto en este tiempo, qué bueno ha sido para mí, ¿no? Entonces, por un lado, ese conocimiento de mi necesidad y esa dependencia de Dios, de pedirle a Él, estar siempre pidiéndole, o con mucha frecuencia, que Él me dé ese hambre y esa sed de seguir aprendiendo, de seguir conociendo más las Escrituras. Sí. Bueno, pastor, ya en su ejercicio como pastor, aparte de la Biblia, como usted nos ha mencionado, ¿qué otros libros usted utiliza a la hora de preparar el mensaje o a la hora de estudiar las Escrituras? Sí.
Hay varios libros, ¿no? O varios tipos de libros, ¿no? Son tipos, no es que use uno u otro, sino son tipos de libros. Por un lado están los comentarios. Sí. Los comentarios, algo esencial. Por otro lado está la concordancia, para buscar las otras palabras o los otros textos donde están esas palabras. Por otro lado está también la teología, el familiarizarse con la teología, profundizar más en los diferentes aspectos teológicos, los cuales, pues, cuando estás leyendo un texto, cuando estás estudiando un texto, esto está tocando sobre este aspecto de Dios, o este aspecto del alma, o este aspecto de la vida cristiana. Mira, eso es esta doctrina y se puede desarrollar por aquí. Y por otro lado, está también los diccionarios de hebreo, de griego, donde uno necesita siempre ir al significado original de esos textos en hebreo, en griego, que hacen falta para saber lo que pensaba el autor cuando estaba escribiendo, ¿no? Sí. Pero esencialmente esos son los libros o los tipos de libros que yo uso en el proceso del estudio y la preparación para la administración de la palabra de Dios. Sí. Ya a un nivel personal, pastor, aparte de la Biblia, ¿qué libro ha impactado su vida que usted pueda recordar y compartir con nosotros? Yo no podría decir un libro que ha impactado. La Biblia es el libro que ha impactado, ¿no? Pero después, fuera de la Biblia, un libro, yo creo que ha habido varias etapas en mi vida. Cuando le narré esto de mi experiencia en cuanto a esa depresión, el libro que me ayudó a salir de esa situación depresiva para empezar a manejar esas doctrinas que yo tenía, la doctrina con la que yo estaba luchando era la seguridad de la salvación. Entonces, claro, yo leyendo la Biblia sabía que tenía que tener seguridad de la salvación, pero leyendo la Biblia yo veía que habían ciertos textos y ciertas enseñanzas que no me dejaban tener seguridad de la salvación. Entonces la Biblia, por mi forma de interpretarla, claro, me llevaba a un punto y a otro punto. Y hubo un libro de Francisco Lacueva, Las Doctrinas de la Gracia. No sé si lo conoces, ese libro de una colección de teología de Clie, que ese libro pues me ayudó a poner las cosas en su sitio. Y me sacó de esa situación porque entendí entonces cómo había que interpretar esos textos que yo estaba interpretándolos mal. Entonces ese libro marcó salir de ahí. Poco después yo llegué a tener en mis manos el libro del Sermón del Monte de Martin Lloyd-Jones. Ese como comenzó otra etapa en mi vida, donde pude yo ampliar los conocimientos de la fe reformada. Este libro me ayudó a ver el pensamiento, este autor me ayudó a profundizar, a ampliar más mi perspectiva, a desear buscar más en esa dirección. Y ya después, un poco más adelante, tuve la providencia del Señor, el privilegio de leer en inglés, y John Owen fue ya el que me llevó a escudriñar, saber escudriñar el corazón, escudriñar las Escrituras de la manera en que Owen expone el texto, expone las doctrinas, las aplica. Eso ha sido para mí pues bastante importante en mi vida, ¿no? O sea que esas tres etapas es lo que yo puedo recordar a lo largo de mi vida. Espero llegar a otra etapa, ¿no? Donde descubra otros temas en libros que quizás hasta ahora no he podido conocer bien y pueda seguir profundizando en la gracia de Dios. Qué bueno, pastor. Le agradezco mucho su tiempo y habernos permitido conocer de su experiencia en este tema tan importante de los libros. Y bueno, espero que el Señor le conceda esa otra etapa. Sí. Y
para seguir profundizando. Sí, pues muchas gracias y gracias de nuevo por permitirme esta oportunidad de estar aquí con ustedes y espero que sea de alguna utilidad para alguno. De seguro que sí va a ser, pastor. Sí, muchas gracias. Gracias. Para dar ahora unas palabras de ánimo y un consejo a aquel hombre que esté empezando en el ministerio pastoral o que aspire a él, quisiera decirle un consejo, darle un consejo en dos partes. Por un lado, la necesidad que tiene de depender de Dios para buscar de Él la fuerza, el ánimo, el hambre y la sed para conocer las Escrituras, que los libros son necesarios, que Dios orar, que Dios le ponga a usted siempre ese deseo, que Dios le avive ese hambre de entender mejor, de llegar mejor al mensaje que Dios nos da en las Sagradas Escrituras. Y por otro lado, orar a Dios para que Él le guíe a esos buenos libros que usted, en su situación, en su ministerio, en su condición, en donde está, necesita leer. Orar a Dios. Y por otro lado, considerar que estos libros que va usted leyendo, estos libros que va teniendo a su mano para consultar con la palabra de Dios, van a ser los compañeros del ministerio durante todos los años que usted vaya a ministrar. Va a ser como sus amigos, esos amigos que estarán con usted para ayudarle a llegar a través de las Escrituras al corazón de Dios, para entender la mente de Dios. Y esos libros también serán a lo largo de su vida la forma en que a través de las Escrituras puede llegar a la mente y al corazón de estas personas que le están oyendo en la iglesia semana tras semana. Entonces, cuando vaya leyendo los libros, subrayelos, tome nota acerca de ellos y de los temas que va encontrando a medida que va leyendo esos libros. Yo suelo marcar al final los diferentes temas que pueden ser relevantes en diferentes ocasiones y así siempre a estos amigos mis libros los tengo cerca para consultar cuando yo quiera mirar algo en las Escrituras, para cuando yo quiera recordar algunos temas, sé dónde están, porque como he dicho, son como los amigos que estarán con nosotros para ayudarnos a entender mejor las Sagradas Escrituras. Que Dios le ayude, que Dios le guarde y le use mucho para proclamar su verdad.